Hola, 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 ¿qué tal amantes del fútbol? Aquí con ustedes, Jorge Gustavo Fernández, en una edición más de su programa, Futboleros. Hoy estamos con el compacto y toda la información del torneo regional federal amateur. Pero específicamente te vamos a mostrar las imágenes de las mejores jugadas que para la producción de futboleros tuvo el partido disputado el pasado domingo por la fecha 5 de la zona 6 en la región litoral norte. Guaraní Antonio Franco recibió en su estadio al equipo de River Plate de Santa Rita. Este equipo que está dando de qué hablar, es un equipo bastante aguerrido, duro, defensivo y que de contra te puede liquidar cualquier partido. Así que vamos directamente a las imágenes. Futboleros, Radio El Líder. Estuvimos allí en el estadio el domingo, alta temperatura. El partido comenzó a las 18 horas. Fue este día domingo 10 de noviembre, año 2024 que estamos transitando, y Guaraní logró el triunfo que le permitió clasificarse primero en su zona y pasar a la fase de eliminación, donde estaría jugando, según cronograma, la primer parada de octavos de final el 1 de diciembre. Allí estaría jugando el partido de ida y el partido de vuelta el 8 de diciembre. Lamentamos para todos los hinchas de Guaraní informar que en el día de hoy, miércoles 13 de noviembre, Osvaldo Young, que dirigió este partido y todos los partidos anteriores, ya no es más director técnico del club Guaraní Antonio Franco. Y antes de pasar a las imágenes y al resumen del encuentro, queremos agradecer enormemente a la comisión directiva del club Guaraní Antonio Franco, al señor Denis, jefe de prensa del club, por el agasajo que nos hicieron a todos los periodistas deportivos que estuvimos ese día cubriendo el partido. La verdad, desde nuestra parte, muy agradecidos con la atención que nos han brindado en el Club Guaraní Antonio Franco en estos partidos que hemos estado allí para cubrir los partidos que Guaraní jugó de local. Así que un saludo muy grande a la comisión directiva del Club Guaraní Antonio Franco por este agasajo. Vamos entonces ya al resumen del encuentro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amantes del fútbol? Aquí con ustedes Jorge Gustavo Fernández en una edición más de su programa Futboleros. Hoy desde el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira, donde vamos a realizar la cobertura del partido entre Guaraní Antonio Franco, local, que recibe a River Plate de Santa Rita, municipio de Alba Pose, campeón actual de la Liga Obereña, y por eso tiene la posibilidad de disputar este torneo. Guaraní Antonio Franco se ve en la obligación de ganar este partido para escalar a los 7 puntos y quedar primero en la tabla de posiciones, que la comparte actualmente con River Plate. Pero River Plate tiene su próximo partido de local el próximo fin de semana. De llevarse un empate hoy, ganando la próxima, clasifica directamente, ya que Guaraní Antonio Franco la próxima fecha queda libre. Entonces, vamos a estar aquí con la cobertura de este partido. Te invitamos a seguirnos después en el compacto a través de nuestro canal youtube.com/futboleros439 y también en radioellider.com.ar, donde te vamos a llevar el compacto con los goles que deje este partido. Así estábamos dando la introducción desde el estadio de Guaraní antes de comenzar el partido, y te vamos a mostrar cómo formaron los equipos. Guaraní Antonio Franco formó con Franco en el arco, Facundo Gómez, defensor central, Nicolás Vallejos, Alejandro, Sebastián Silva, después Agustín Vallejo, Sebastián Silva, Renzo Arzamendia, Julián Vera, Iglesias, Golomba,
Méndez y Machado. En tanto que el equipo de River Plate, equipo que juega de memoria, salió con William Knoll en el arco. Friedrich, el marcador central, el baluarte que tiene este equipo, un monstruo realmente en la defensa. Rubenich, Dark, Díaz, Mesa en el medio, Mayer, Trinidad, Butke en la delantera, Gansel, otro crack de este equipo, y Julio Moraes. Así salieron los equipos a la cancha y estamos viendo aquí imágenes del primer tiempo. Aquí un forcejeo de Rafael Butke con los defensas de Guaraní. Butke colaborando también en defensa. Aquí vemos el equipo visitante salió con una camiseta alternativa, ya que su camiseta principal es blanca con franja roja y Guaraní de local salió con la franja tradicional en su camiseta blanca. Y el equipo que vino desde Santa Rita nos mostraba una linda camiseta al buen estilo el Flamengo. Rayas horizontales rojas y negras. En lo que respecta al partido, pudimos ver a un Guaraní que ingresó con toda la intención de tomar posesión de la pelota y querer arrancar ganando el partido lo más rápido posible. Es así que con buenos pases y triangulación, haciendo cambios de frente, llegaban al arco. En los primeros minutos, mucho forcejeo, mucha fricción entre jugadores de ambos equipos. Se jugaron la vida realmente en cada pelota los jugadores de ambos equipos y brindaron un espectáculo digno de ser vivido allí como espectador. Nosotros, desde nuestra ubicación, que estábamos dentro del estadio, filmando el partido, llevando notas de las mejores jugadas que hoy estamos mostrándoles aquí a través del compacto, podíamos ver cómo se vivía un clima tenso, tanto en la cancha con los jugadores como también en el público, que todo el tiempo no solamente alentaban, sino que también se enojaban por no poder concretar. Vemos aquí cómo Guaraní intentaba por la banda derecha, por la banda izquierda, haciendo circular la pelota de una punta a la otra y siempre se encontraban con una defensa férrea y bien plantada. Christian Friedrich, como decíamos, el número 2 central, este jugador que la verdad es uno de los mejores que he visto en el torneo, defensor de River. Fíjense la presión que estaba ejerciendo aquí Guaraní en cada pelota, forcejeaban, pase atrás, triangulación, presión en zona, presión personal por parte del equipo visitante, disputando cada pelota. Un equipo ordenado, bien plantado y solidario, el equipo visitante. Vemos cómo se acercaba e intentaba Guaraní entrar al área y se encontraba o con Christian Friedrich o con las atajadas de William Knoll. Este arquerazo también del torneo que tapa pelotas tremendas. Acá podemos ver un tiro desde afuera del área que no sale hacia afuera, no es saque de arco. El defensa cabecea, la lleva hacia adelante. Aquí nuevamente forcejeando por la banda derecha, manotazo. Acá vemos otra llegada de riesgo para Guaraní, todas en el primer tiempo. Y me recuerda mucho al partido que estuvimos viendo entre River y Brown. Brown generó muchísimas jugadas en el primer tiempo, no podía concretar. Y después River de contra supo aprovechar y marcar los goles y ganaron de visitante. Bueno, ese es el fuerte que tiene River. Defender bien y de contra te liquida. Cuando tienen 2 o 3 chances, las convierten en gol. El tema es que en este partido no se le pudo dar. Aquí vamos a ver un tiro libre a favor de River Plate. En el primer tiempo no se le pudo dar. Les decía, fíjense aquí esta llegada, defensa, sacan el pelotazo, toman del medio, le pega, rebotan el defensor y allá Butke intenta tomar el rebote, pero sin peligro para el arco del equipo local.
Aquí vemos un córner, acá la sacan prácticamente de la línea. Se salva aquí Guaraní. Fíjense, 2 ataques de River, acá viene el otro. Y cómo le van a pegar a la pelota. Fíjense el centro aquí por la banda derecha. Centro, la saca muy bien el defensor de la línea. River por momentos te llegaba y te complicaba. Cuando lleguen a convertir algún gol te podían poner en peligro de clasificación. Decimos entonces que Guaraní está clasificado, sí, todavía en esta fecha queda libre. Y River puede ganar y compartir el primer puesto con Guaraní, pero no clasifica como primero. Tendrá que esperar otros resultados para ver si clasifica como mejor segundo entre las otras zonas. Hasta el equipo de Brown tiene chances de clasificar si va y gana en Santa Rita. Vemos aquí en la jugada nuevamente como Friedrich cortaba cada avance de Guaraní, estaba para cortar, ya sea con la pierna derecha, izquierda, de cabeza. Siempre Friedrich allí presente. Fíjense esta volada, la quiero. William Noll, la pelota sale por la línea de fondo. Aquí vemos otro ataque. Guaraní que intentaba imponer su juego de posesión, toque a los costados, desplazando la pelota de un sector a otro. Por ahí alguna que otra falla. Fíjense que intenta aprovechar aquí el equipo de River con un pelotazo a Butke, que estaban de 9 de área, pero sin embargo se le anticipa al arquero. Entonces vemos aquí otra jugada, ahora también para River por la banda izquierda, gambeteando, y el defensa de Guaraní aprovecha muy bien el error, se la quita y venía Guaraní por el medio, por la derecha, por la izquierda. Muy buen juego, desplegó por momentos Guaraní, pero cuando llegaba al arco no podía concretar las situaciones de riesgo que estaba generando. Esto hacía que en el estadio se viva una tensión tremenda de los hinchas que iba creciendo a medida que pasaban los minutos, porque Guaraní necesitaba el triunfo, ya que no le servía el empate. Aquí vemos un centro por izquierda, la pelota que se va por la línea de fondo. Saque de arco para el equipo de River. Aquí vamos a ver un lateral. Podemos ver también cómo triangulaban los jugadores. Perdían aquí. Aquí vamos a ver también algunos roces, choques, golpes. Aquí vamos a ver cómo Friedrich la tira afuera nuevamente, no se complica mucho. Y después vamos a ver cómo en 2 o 3 toques, no aquí esto todavía es el primer tiempo, pero en el segundo, cuando lo veas, te lo voy a mostrar cómo con 2 o 3 toques River te podía hacer un gol. Ahora todavía seguimos con imágenes del primer tiempo, centro de la derecha, cabezazo que no prospera. Y Guaraní intentaba. Era el equipo que lo quería ganar. Era el equipo que empujaba. Era el equipo que se iba al frente. El equipo que quería anotar a toda costa. En estos momentos era Guaraní. River se defendía y buscaba tener alguna oportunidad en la contra. Muchos jugadores, vemos aquí el centro, lastimosamente aquí no la pueden palmar bien. Una corrida espectacular por la banda izquierda. El jugador de Guaraní que no deja que la pelota se vaya. Y así terminaba el primer tiempo. Veamos qué es lo que comentábamos desde el estadio. Ha finalizado el primer tiempo entre Guaraní Antonio Franco, local, contra River Plate de Santa Rita. Un partido bastante friccionado, por momentos se notó un poco la desesperación del equipo local por querer abrir el marcador con buenas llegadas sobre el lado derecho, pero el partido se tornó un tanto friccionado ya que el equipo de River marca muy bien, que es su especialidad, y tratar de aprovechar alguna contra. Tuvieron la oportunidad más clara de poder convertir, incluso hasta hubo una jugada en la que pedían penal, una falta dentro del área contra el delantero de Santa Rita,
El árbitro no cobró nada, o sea, directamente fue saque de arco. Y Guaraní, Antonio Franco mantiene el 0, lo mismo para River. Este resultado le favorece notablemente a River Plate, ya que puede sacar el empate y definir en su casa en la última fecha. Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo con el trámite del partido. Guaraní sí o sí debe arrancar ganando. Si no, este empate a Guaraní prácticamente lo deja afuera y dependería de que gane Brown, y si Brown gana queda primero, y River tranquilamente empatando nuevamente clasifica a la siguiente instancia del torneo federal. Quédate en Futboleros, te seguimos llevando las imágenes del compacto de este partido. Así concluíamos el resumen del primer tiempo entre lo que estaba dejando Guaraní y River Plate. Aquí vamos a ver cómo ahora Guaraní atacando hacia el arco de la izquierda en tu pantalla, cómo llegaba, cada vez hacía más contundentes sus llegadas. Aquí vemos un gol que no se cobra por una posición adelantada. Y aquí vamos a ver uno de los ataques de River Plate del segundo tiempo. Fíjense el pase que mete, pero el arquero se le anticipa, no llega el delantero de River. Acá vamos a ver otra jugada por Guaraní que lo seguía buscando, metió varios cambios el equipo de Young. Acá vamos a ver por la izquierda, gambeta hacia adentro, centro, cabezazo al medio, el arquero la toca con el pie derecho y la quita. Luego Friedrich la manda sin problemas a la tribuna, no quería complicaciones. Aquí vemos en cámara lenta nuevamente la jugada y así el equipo de Guaraní seguía buscando el gol, ese gol que iba a llegar. En algún momento iba a tener que llegar. Aquí se lo pierde solo después de un centro por izquierda. A esta altura la gente estaba enloquecida, quería romper los asientos de la platea allí cerca de la cabina donde estábamos nosotros. Eran unos gritos desoladores, desesperados, pero la hinchada no dejaba de alentar y seguía alentando. Aquí vemos que después de este cruce el arquero visitante queda tendido por un golpe. Y bueno, la gente con estas paradas así se ponía aún más nerviosa, ya que el tiempo corría, pasaba y el gol que no llegaba. Vemos aquí cómo ya estaba cayendo la noche, encendieron las luces del estadio. Menos mal que se jugó en ese horario, porque la verdad que las altas temperaturas que tenemos en esta zona, en Misiones, son elevadas, superan los 30, superan incluso hasta los 40, así que nos vino bien que sea un poco más tarde. Igual se sentía la alta temperatura, pero la verdad que en la concentración que nos llevó este partido, la supimos llevar adelante. Agradezco a mis colaboradores, Luis Horacio Rojas, Alan Gabriel Fernández, a la gente que estuvo allí apoyando para que esta cobertura salga adelante. Y nosotros aquí en Futboleros te brindamos toda la información del fútbol mundial. Ahora estamos con coberturas del torneo regional, federal, amateur, que es los equipos de nuestra ciudad que están compitiendo y donde podemos estar. Estamos con la producción de Futboleros, con radioellider.com.ar, y allí hacemos nuestro trabajo, que es filmar, grabar, luego armar los compactos, el resumen, informarte, y también saludamos y agradecemos a todos los que colaboran con este trabajo, que desde nuestra parte lo llevamos con mucho sacrificio y mucha dedicación y pasión, sobre todo, y amor por el fútbol. Así que aquí estamos viendo todas las jugadas que Guaraní propinaba en el segundo tiempo. Atajadas de Nol, despeje de Christian Friedrich, despeje de los jugadores de River que venían y bajaban para defender, y el tiempo pasaba y la gente se desesperaba. Fíjense este desborde nuevamente por izquierda, centro atrás, cabezazo de la pelota que roza el palo. Desde la tribuna eran gritos desoladores, ya les digo, desesperados porque el gol no llegaba y la gente de Guaraní estaba
enloquecida. Ardía el estadio. Querían que venga ya el gol. Bueno, suele pasar cuando imperiosamente lo buscas. Pero, como dice el refrán, tanta agua va hacia el cántaro que lo termina desbordando. Bueno, finalmente iba a llegar a los 37 minutos un golazo de Ezequiel Narváez, quien había ingresado al equipo. Aquí lo vamos, aquí todavía no es la imagen del gol. Vamos a ver cómo Guaraní seguía intentando, lo seguía buscando. Y desde la tribuna la gente se veía ya que en cualquier momento iba a gritar ese gol tan esperado. Y lo vamos a ver aquí. Ya lo pudiste ver en el short que te subimos el mismo domingo. Y acá vamos a ver un centro por derecha. Nuevamente córner para Guaraní. El tiempo pasaba. Ya estábamos pasando los 30 minutos del segundo tiempo. Y seguía atacando Guaraní. Seguía llegando. Fíjense, esto es lo que yo les decía antes. Pelotazo de Friedrich. La pelota que llega a una peinada ahí en el medio. But que queda solo con el arquero. Y fíjense, perdón, Gansel queda solo con el arquero y no la puede concretar. Era el gol, pero lo anuló el referee. Y aquí vemos otra llegada del equipo de Guaraní. También solo frente al arco. Le quiere dar con alma y vida y le erra. Le pega mal. Aquí otro pelotazo, otra peinada. Y fíjense cómo llega el jugador delantero. Otra vez. Si estas jugadas se aprovechan y son contundentes, en 2 o 3 llegadas, River te liquida los partidos. Después te defiende el resultado y es muy difícil hacerle un gol. De hecho, lo comentábamos ese día en el partido, solamente se podía abrir el marcador con algún jugador que le pegue desde afuera del área, un tiro libre, una jugada preparada o algo, porque era muy difícil poder entrarle a la defensa de este equipo. River Plate, campeón de la Liga Obereña, que está jugando este torneo. Fíjense aquí otra gran atajada de este gran arquero que tiene el equipo visitante, William Noll. Un manotazo derecho, aquí lo vamos a ver en la repetición y en cámara lenta. El córner, el cabezazo, extiende su mano derecha y la envía al córner. Aquí vemos centro de la izquierda, otra vez Noll. Quedan los rebotes allí, los jugadores que se pelean por la pelota. La pelota la despejan, pega el delantero de Guaraní, tira la pelota a la tribuna. Otro ataque esporádico de River, manotazo de Franco. River también comenzaba a llegarte, era peligrosísimo. Si te das un gol a esta altura es muy difícil darlo vuelta, más que lo necesitaba el equipo local. Y aquí vamos a ver cómo seguía intentando cambio de frente hacia la derecha. Y aquí viene el pase atrás. Viene el desborde por derecha. Otra vez aquí. Triangulación, toque, pared. Aquí la toma Narváez y le pega. Manotazo de Noll. Golazo de Guaraní. Con este gol Guaraní iba a ganar su partido. 37 minutos iban del encuentro. Y así Ezequiel Narváez ponía el 1-0. El gol definitivo en este partido. El gol que le permitió a Guaraní ganarle a un equipo durísimo como River. El gol que le permitió a Guaraní clasificar a la siguiente instancia de este torneo regional federal amateur. Que es largo, aparentemente largo por la cantidad de equipos. Pero estuve viendo cómo se desenvuelve a partir de ahora. Con los clasificados a los playoffs, Guaraní es uno de ellos. Y si gana 9 partidos, asciende al torneo federal. No es tan largo como parece. Guaraní clasificó en la zona 6 como primero. River puede meterse, Brown puede meterse. Ahora les vamos a mostrar la lista de los equipos que ya están clasificados a la siguiente instancia. Aquí vemos las últimas imágenes ya de este partido en el que Guaraní ganó por 1-0 y clasificó. Y estamos viendo cómo River venía intentando llegar para ver si lo podía empatar y llega al pitazo final. Finaliza el partido y Guaraní se queda
así con el triunfo. Vamos a ver las entrevistas. Pudimos hacer una entrevista a Facundo Gómez, defensa central de Guaraní, y luego la conclusión final desde el estadio de lo que fue la cobertura de futboleros en Guaraní River Plate. Vamos con las imágenes, entrevista y la conclusión desde el estadio. Estamos aquí con Facundo Gómez, jugador de Guaraní Antonio Franco. Felicitaciones por el triunfo. ¿Qué no puede decir? Como vieron el partido de la cabina, sería un partido duro, partido reñido, duro equipo River, pero lo logramos sacar sobre el final. ¿Qué me podés contar? ¿Cómo lo vieron ustedes de adentro? Sí, adentro también se vio un partido muy duro. Ellos vinieron, se plantaron bien. Nosotros con nuestra idea intentamos. Nos faltó siempre el pase final para poder ejecutar y poder ponernos arriba. Y bueno, fue un partido muy difícil, erramos varias ocasiones claras. Pero bueno, yo creo que laburando de esta manera se va a ganar más de lo que se va a perder. Y nada, nosotros vamos a seguir de esta manera, metiéndole, entrenando. Vamos a prepararnos para lo que se viene. Y nada, el apoyo de la gente sirve mucho, ayuda un montón. Nada, nosotros vamos a seguir por este camino, metiéndole. Y bueno, vamos a ver si Dios nos acompaña y vamos a meterle lo mejor para que Guaraní termine en los más altos. Espectacular el triunfo de Guaraní, la verdad que lo necesitaban y mucho. ¿Qué le puede decir a todos los hinchas de Guaraní que están muy contentos hoy? Si le puede dejar un saludito a ellos, nosotros somos de la producción de Futboleros, radioellider.com.ar, y dejarle el saludo a todos nuestros seguidores y a todos los hinchas que vinieron a alentar al equipo de la Franja. Gracias por esta nota, por estar acá cubriéndonos. La verdad que todo esto suma mucho al fútbol misionero, que la verdad que necesita un avance. Y bueno, nosotros decimos a la gente que siga apoyando, que nosotros vamos a dejar la vida en todas las jugadas en las que se pueda, vamos a dejar el alma por cada pelota y bueno, vamos a intentar a dejar a Guaraní, como te dije nuevamente, en lo más alto, vamos a meterle. La verdad que somos muchos chicos de la provincia, estamos contentos de estar acá y queremos seguir para llevar lo más alto a Guaraní y que siga apoyando a la gente que de afuera sirve un montón. Muchísimas gracias, Facundo, por esta nota, te deseamos lo mejor, gracias. No, gracias a vos y gracias también al señor que está grabando, muchas gracias a ustedes. Hemos llegado a la finalización del programa del día de hoy. Futboleros cubrió el partido entre Guaraní, que le ganó por 1-0 a River Plate, hizo bien los deberes, tenía que ganar en su casa y lo hizo, ahora está primero en el grupo. En la próxima fecha, River Plate recibirá en su estadio al equipo de Jorge Gibson Brown. Guaraní queda primero y clasifica a la siguiente instancia, este torneo apasionante regional federal amateur. 4 equipos ascenderán al torneo federal A. Desde aquí, desde Futboleros, te invitamos a que nos sigas en nuestro canal, suscríbete, comparte los videos, dale me gusta, apoyanos en nuestros contenidos que le seguimos llevando lo mejor día tras día, buscando trabajar de la mejor manera para llenarles a ustedes de lo que a nosotros nos gusta, que es el fútbol. Nos vemos, chau chau. Y así terminábamos nuestra cobertura desde el estadio. Ahora te vamos a mostrar la información que tenemos para vos. Esta información de los clasificados en la zona, en la región litoral norte, se clasifican en forma directa a la tercera ronda. Los ubicados en el primer lugar de todas las zonas, que son 11 en total. Y el mejor equipo ubicado en el segundo del lugar de las zonas integradas por 4 equipos. El mejor equipo ubicado en el segundo lugar de las zonas integradas por 4 equipos, que son un total de 12, clasifican a la segunda ronda. Los 5 restantes equipos ubicados en el segundo lugar de las zonas integradas por 4 equipos y los 3 mejores equipos ubicados en el segundo lugar de las zonas integradas por 3 equipos. En un total son 8. Entonces, en la zona en la que está Guaraní, que hay 3 equipos, los 3 mejores ubicados en el segundo lugar, ¿sí? Bueno, vamos a darle la lista, entonces, de los que ya están clasificados. Zona 1, Villa Alvear, de Resistencia Chaco, está clasificado a la segunda fase.
En la zona 2, Resistencia Central de Resistencia Chaco clasificó a la primera fase eliminatoria. En la zona 4, Sportivo Pampa de Pampa al Infierno clasificó a la primera fase. Zona 5, Bartolomé Mitre de Posadas ya clasificó a la segunda fase. En la zona 6, Guaraní clasificó a la segunda fase eliminatoria. En la zona 8, Deportivo Mandillú de Corrientes clasificó también a la segunda fase eliminatoria. En la zona 9, Deportivo Empedrado de Corrientes clasificó a la segunda fase eliminatoria. Y en la zona 10, 1 de mayo de Formosa y 8 de diciembre de Formosa también están clasificados. ¿Qué es lo que nos dice la fase clasificatoria? Termina el 17 de noviembre. El día 24 quedan libres y los octavos de final de ida con 16 equipos por región comienzan el 1 de diciembre y el 8 están definiendo la vuelta en los octavos de final. Esto en cuanto a los play-off, ¿sí? Así que desde nuestra producción te decimos gracias por acompañarnos y te esperamos en la próxima edición de tu programa Futboleros. Chao, chao, nos vemos. Chao, chao.